Número 8, por favor, todos con sus Biblias. Y el tema de hoy es los sacerdotes del Antiguo Testamento sirvieron en un sistema como de sombras, como de figuras, como de imágenes, de las cuales el ministerio de Cristo se hizo realidad. Todo el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento era como sombras, como imágenes, aunque se hizo un buen trabajo. Excelente el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero eso era sombra. Eso era una imagen. La figura real era Cristo. Y qué bonito esto, ¿verdad? Sirvieron en sombras, en imágenes, todo eso reflejaba al que se iba a levantar, como el sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti para enseñar tu santísima palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, a cada vida, a cada corazón, que pueda hallar los frutos y resultados necesarios en cada vida. Que tu nombre sea honrado, Padre Santo, seamos edificados en esa palabra. Los que no tienen a Cristo como Salvador personal, que puedan recibirlo a través de la fe. Amén. En el nombre de Jesús oro y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Hebreos, capítulo número 8. Entonces, el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran una imagen, era una sombra. Tantos sacrificios, sombra. Ofrendas, sombra. Guardar días de fiesta, sombra. Porque todo eso se perfeccionó y se hizo realidad en el Señor Jesucristo. Aunque todo eso sirvió como guía, porque la ley era la guía que los llevaba a Cristo. Entonces vamos a mirar el versículo 1. Ahora bien, esté atento a esa palabra que sigue. ¿El punto qué? Principal. Principal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire ese punto principal. Y si usted mira el tabernáculo y el inmobiliario, estamos estudiando en análisis bíblico el tabernáculo, vamos a iniciar. Y busque usted en el tabernáculo una silla. A ver si había silla. No había silla. La silla está preparada para el sumo sacerdote en el cielo. Amén. Se sentó allá. Los sumos sacerdotes estaban de pie ofreciendo sus sacrificios. Y moría uno y otro lo reemplazaba. Pero el sacrificio de ellos era continuo, no era perfecto. No había silla para ellos. Mire el tabernáculo, mire la perfección de nuestro Padre Celestial. Y ese es sumo sacerdote. El punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos uno, el mayor de todos, sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Lo más sublime, lo más alto, lo más hermoso, lo más grandioso y poderoso, la majestad, allá a la diestra del trono de Dios. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento no se sentaban, no había silla. Dios no le dijo a Moisés que en el inmobiliario colocara una silla, porque había solo una. Y estaba reservada para el Hijo de Dios, cuando desarrolló el sacrificio perfecto, su propia vida, su propia carne en la cruz del Calvario. Y en él se cumplieron todas las ofrendas, todas esas sombras, imágenes del Antiguo Testamento, todo eso llegó a la cruz, donde estaba la figura verdadera, la real del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí el punto principal. Todo lo del Antiguo Testamento era bueno, sí. Era dado por Dios, sí. Estaban establecidas las normas que cumplir, sí.
Pero todo eso era un tipo de lo que se iba a cumplir en la cruz del Calvario. Y el Señor se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gracias al Señor por ese trono, por esa majestad, por nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre allí. Leamos el versículo 2, por favor. Ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire qué bonito. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, el más alto de todos, es ministro del santuario o de las cosas santas. En el Antiguo Testamento, todo se hacía a través de ofrendas, de animales, sacrificios. Pero el Señor Jesucristo dio su cuerpo y su vida, toda, por nosotros. Y está encargado de las cosas santas. Por eso dice ministro del santuario, de la santidad, de lo que da vida al pecador cuando recibe a Cristo como Salvador personal. Ese sacrificio convierte al pecador, al hombre condenado, en santo, en hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, es ministro de las cosas santas y de aquel verdadero tabernáculo. Porque el que hizo Moisés era verdadero, era real, pero fue hecho con las manos de él. Eso era figura. El verdadero es el que está en el cielo, el que Dios le mostró en el monte que levantó el Señor. Entonces, el que hizo Moisés fue un modelo del cual Dios le mostró en el monte. Ella le dijo, usted va a hacer el tabernáculo. Y le dio las medidas, las dimensiones, todo lo que tenía que hacer. Y le mostró uno. Este es, así lo va a hacer. Pero ese es el del cielo. Pero el que hizo Moisés fue hecho de manos de hombre. Y el que está allá fue hecho por Dios. Perfecto. Santo. Pero para que no se equivocara Moisés, el hombre más sabio, el hombre más manso sobre la tierra, Dios le mostró uno. Y así lo hizo. Versículo 3. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Muy bien. Mire lo que dice aquí. No había ninguna excepción. Todos los sumos sacerdotes presentaban ofrendas y sacrificios. Pero era también necesario que él tuviera algo que ofrecer. ¿Por qué? Porque era pecador. ¿Y qué podía ofrecer? Su vida, su cuerpo, no, porque tenía pecado. Ningún hombre jamás podía ofrecerse a sí mismo como sacrificio, porque era hombre pecador. Entonces el sumo sacerdote tenía que apelar a otras cosas materiales. El sumo sacerdote primero tenía que presentar sacrificios por sí mismo, por el pecado de él, y después por los del pueblo. Entonces la palabra de Dios dice que esos sumos sacerdotes presentaban ofrendas y sacrificios por ellos mismos también. Tenían que ofrecer algo primero por ellos y después por el pueblo. Si algún sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin haber presentado ofrenda por él mismo, ¿qué sucedía? Se moría. Allí el Señor lo mataba. Le quitaba la vida. Por eso el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que llevar una cuerda amarrada a la cintura. Y en el pie tenía normalmente una campana, que él debía moverse. Entonces la campanita sonaba. Y el pueblo estaba allá, afuera. Entonces escuchaba la campana, el sacerdote está vivo, el sacerdote está bien.
Está presentando la ofrenda, la sangre por nuestros pecados. Contento el pueblo. Hemos ofendido a Dios, hemos transgredido sus mandamientos. Le pedimos al sumo sacerdote que ore por nosotros y vaya y presente el sacrificio. Y este hombre escogido por Dios tenía que presentar sacrificio por él mismo porque era débil y tenía pecados. Y tenía que estar moviéndose para que sonara la campana. Creo que hubo 2 sumos sacerdotes que llegaron adentro y no volvieron a salir por sus propios medios. Dejó de sonar la campana. No estaban adecuados en el momento, no habían presentado sus ofrendas, sacrificios por sus pecados. Entonces tocaba que alar la cuerda y sacarlo, porque nadie podía entrar allá, solamente el sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo se presentó a sí mismo, porque su cuerpo no tenía pecado. Llevó el pecado de todos nosotros, pero él no tenía pecado. Dio su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre. ¿Oye la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el gran sumo pontífice y sacerdote que es el Señor Jesucristo? Siguiente versículo 4, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Muy bien. Si el Señor estuviera sobre la tierra, entonces ni siquiera fuera sacerdote él, porque había muchos otros que presentaban sacerdotes de ofrendas según la ley. Entonces el Señor Jesucristo, si estuviera en la tierra, estaría perdiendo tiempo, porque habrían otros. Por eso el Señor vino cuando la ley fue clavada, cuando se iba a terminar la ley. Dice la Biblia, y él clavó la ley en la cruz. Dice la palabra de Dios, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y de ahí en adelante el reino de los cielos es predicado. Entonces, cuando ya no hubo necesidad de más sacerdotes para presentar sacrificios, se presentó el Hijo de Dios. Porque hubo 400 años, mire el tiempo que Dios les dio, entre Malaquías y Mateo, el Nuevo Testamento, 400 años que Dios no le habló al pueblo, ni por palabra, ni por profeta, ni por revelación, de ninguna manera, porque el pueblo se había desbocado. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaban terriblemente alejados de Dios. Entonces Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, la venida del Señor Jesucristo. Entonces ya como no estaban presentando más sacrificios, había la orden, la tribu de Leví y estaba el orden sacerdotal, pero se había presentado mucho problema y casi no se estaban presentando sacrificios, pero el sistema de los sacerdotes estaba. Por ejemplo, Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí, ¿qué? El Cordero de Dios, ¿que hace qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces esos sacrificios que se estaban presentando antes, ya no se estaban presentando casi, que el pueblo se había desviado. Entonces ya Dios llamó a Juan y cuando vio a Jesús lo identificó. Dice, este sí es el Cordero de Dios. Los demás corderos eran como sombra, eran como figuras, pero él es el verdadero, porque él es el que quita el pecado del mundo. Ningún animal perdonaba pecados. Solamente cubría el pecado. Quedaba ahí tapado para que Dios no lo viera y no fuera a castigar a ese pueblo desobediente. Veía la sangre y se calmaba el Señor. Porque la sangre de los animales, él pensaba en la sangre de su hijo. Entonces ya le daba sosiego. Y todos esos pecados cubiertos por la sangre se perdonaron cuando el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces dice la Biblia que
muchos sacerdotes presentaron las ofrendas según la ley. Por eso no era necesario que el Señor viniera con ellos, porque ya había. Versículo 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y qué bonito este versículo 5. Todos esos sacerdotes del Antiguo Testamento servían en figura. Y era la sombra. Era la sombra del que iba a venir. Aquí en la pared mía hay una sombra, ¿ves? Se mueve. Pero ese no soy yo. Esa es la sombra. El verdadero está aquí al frente. La sombra está atrás. Más o menos eso era lo parecido con los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y ellos tenían que hacerlo de una manera muy respetuosa y de una manera muy sincera, porque era la ley de Dios que le dio a ellos para obedecer. Las ofrendas, los sacrificios, los días de guardar, todos los mandamientos tenían que cumplirlos estrictamente por el temor de la muerte, tenían que hacerlo. Y todo eso era una imagen, era una sombra. Y se hacía con tanto esmero y dedicación que se perdía la vida. Pero era una sombra. ¿Cuánto más el verdadero? Mira lo que dice: figura y sombra de las cosas celestiales. Como el Señor le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y le dijo: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le mostró un modelo del tabernáculo. Se lo mostró a él allá en el monte. Y tenía que grabárselo. Tenía que estar ahí pendiente de eso, porque exactamente tenía que construirlo. Y así lo construyó. Versículo número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Muy bien. Entonces dice que mucho mejor ministerio. Porque el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal. El punto principal, aquí lo dice en el versículo 6. Tanto mejor ministerio, el del Señor Jesucristo. El suyo, porque Él es el mediador de un mejor pacto. ¿Cuál era el pacto del Antiguo Testamento? La ley. La ley. Y había que cumplirla. Todo varón israelita que naciera tenía que circuncidarse como señal de que pertenecía al pueblo escogido de Dios. De ahí en adelante tenía que seguir todas las ceremonias y todos los cumplimientos de la ley. Y ese pacto era bueno, porque estaban obedeciendo a Dios, pero no era el definitivo. El mejor pacto es el que el Señor hizo en la cruz del Calvario, con mejores promesas. Aquí está mi sangre, aquí está mi cuerpo, aquí doy el sacrificio mismo, yo mismo doy, para que todo aquel que crea en este sacrificio, hay un pacto. El nuevo pacto es sellado con la sangre de Cristo. Que hay salvación y vida eterna para todo aquel que en Él cree. No es condenado. El Señor Jesucristo no vino a predicar religión. El Señor Jesucristo no vino a predicar filosofía. El Señor Jesucristo no andaba con imágenes colgando en el cuello ni de Juan el Bautista, ni de Elías, ni de Moisés. No venía con imágenes ni santos como David, o como Salomón, o como Isaías, Jeremías. Miren que el Señor Jesucristo no... venía predicando, antes los mencionaba. De mí escribió Moisés, de mí escribió Isaías, Jeremías, y fueron santos muy reconocidos del Antiguo Testamento. Pero ni Juan el Bautista les rindió homenaje o pleitesía, ni el Señor, porque Él era el protagonista del mejor pacto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, de mejores promesas.
El que todo aquel que en él cree es salvo y para siempre. Y tiene vida en abundancia. Y le esperan galardones, y le esperan coronas. Y allá está la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la calle de oro, el mar de cristal. Para todos aquellos que se acojan por fe a ese sacrificio del Señor. ¿Ese es el nuevo pacto? El pacto antiguo decía, haréis o moriréis. El nuevo pacto decía, crea que yo ya hice. Es lo que dice Jesús, crea que yo lo he hecho por usted. Le he dado salvación gratis. He dado mi vida, mi sangre. Todo lo he dado. No la religión, no la filosofía. Nadie salva a nadie. ¿Dónde están los grandes fundadores de las religiones? O los que muchas personas creen y ponen la confianza en ellos. ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está Mahoma con el respeto que todos se merecen? ¿Dónde están aún los santos del Antiguo Testamento? En la tumba. Abraham, Moisés, Salomón, David, aunque fueron creyentes, están en la tumba. Muchos los adoran como Dios, están en la tumba. Juan el Bautista, decapitado, también está en la tumba. El Señor Jesucristo murió, pero al tercer día se levantó y está a la diestra del trono de Dios, dice la palabra del Señor. Porque Él selló la salvación de todos con su sangre. Mediador de un nuevo pacto para mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahí está, tan claro. Si el primer pacto era perfecto, o sea, podía salvar a las personas del infierno, no era necesario el segundo. Pero el primer pacto lo que decía era que el hombre era pecador, que le había fallado a Dios. El que maldiga a padre y madre, muera irremisiblemente. El que tenga dioses ajenos delante de Dios, muera irremisiblemente. El que haga imágenes de otros dioses, que muera irremisiblemente. El adulterio, la fornicación, el robo, todo eso se castigaba con la pena de muerte. Entonces, Él vino a traer un mejor pacto. Porque si el primero era perfecto, entonces no se necesitaba el otro. Pero el primero solamente sirvió como guía. Como un ayo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era básicamente los siervos que llevaban a los niños del patrón al colegio y lo volvían a traer. Los llevaba de la mano a la escuela. Los siervos eran los guías, los ayos de los niños. Entonces la ley fue la guía, el ayo que nos conducía a Cristo. Siguiente versículo, 8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Muy bien, ahí está ese nuevo pacto. Hay varios pactos en la Biblia. El pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo. Hubo varios pactos, pero el mejor, el nuevo pacto. Entonces la Sagrada Escritura dice, haré con ellos, con la casa de Judá y con la casa de Israel, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano. Los sacó Dios de la mano porque no podían solos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dios los sacó de la mano usando a Moisés de Egipto. Y los sacó con mano poderosa y fuerte, pero en el desierto estaban murmurando. Pero eso dice, no permanecieron en mi pacto. Fueron rebeldes, fueron murmuradores, y yo me desentendí de ellos. Para no acabarlos, para no destruirlos, como que me desentendí de ellos.
porque eran rebeldes, por amor a ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y ya ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, hizo el nuevo pacto con todos. Pero el pueblo de Israel sigue rebelde. Muy pocos lo han aceptado como Salvador personal. Muchos de ellos continúan leyendo las tablas de la ley. Continúan leyendo el viejo pacto. Aquel pacto que en principio Moisés se enojó con el pueblo cuando fue idólatra y las quebró. Las tiró y las rompió. Escritas con el dedo de Dios. Qué bonita sería la letra de Dios. Escribiéndole los decálogos ahí. Y él bajaba con esas tablas en la mano, contento para dárselas al pueblo. Aquí están los mandatos de Dios. Cuando ve a ese pueblo desbocado en la idolatría, adorando un becerro, se enojó Moisés y destruyó lo que Dios le había dado, que había escrito con su santa mano. Qué pecado que hizo Moisés. El pueblo lo provocó. Después tuvo que subir al monte otra vez y él con el dedito de él escribir lo que Dios había hecho. Ya Dios no lo escribió otra vez. Tenía que hacerlo él mismo. Y entonces, hoy día el pueblo de Israel siguen en ese pacto antiguo, sabiendo que el Señor ya lo anuló en la cruz. Pero ¿cuándo es que ellos van a entender eso? Cuando el Señor venga por segunda vez. Y está muy pronto cuando el Señor venga. Y el anticristo va a sofocarlos y va a estar ahí para destruirlos. Y cuando esté a punto de destruirlos, el Señor viene con nosotros después de habernos llevado. Y dice la palabra de Dios que con su espada de 2 filos derrotará, de su palabra. Habla, dice algo y ya quedan todos consumidos. Y el pueblo de Israel, al verse libre y que sus enemigos lo iban a acabar, y ver al Hijo de Dios en un caballo blanco allí, nosotros detrás, le preguntarán, Señor, ¿y quién es usted? ¿Y qué son esas heridas en tus manos y en tu costado? ¿Quién eres? Y entonces él le dirá, yo soy aquel que despreciaron y herido en la causa de mis amigos. Y dice la palabra de Dios que entonces Israel, es cuando reconocerá a Jesús como su Salvador personal. Y esas leyes estarán puestas ya en la mente de ellos. Ya no las van a leer en tablas de piedra, ya van a olvidar el pacto y se acogerán al único y verdadero Salvador. Y eso está pronto a suceder. El Señor viene. Hay oportunidad para el pueblo de Israel ahorita, pero en la gran tribulación habrá solo para ellos. Ahorita para usted, como gentil, como persona que no pertenece al pueblo de Israel. Y dice aquí el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y sabe usted, mi amigo, confía en los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie los cumplió. Solamente Jesús cumplió la ley por todos. Hay muchos que dicen que cumplen la ley, que cumplen los 10 mandamientos, que no tienen pecado. Es un mentiroso. Perdóneme que le diga. Si usted depende de la ley y dice que cumple la ley, está colgando de una cadena que tiene 10 eslabones. Puede ser esa cadena de hierro o de acero. Pero el último eslabón es de papel. Y usted está confiado ahí. Se cuelga de esa cadena y su peso hace que el eslabón de papel se rompa.
Dice la Biblia que el que dice que cumple la ley o los 10 mandamientos, infringe uno solo, se hace culpable de todos. ¿Qué tal que usted cumpliera 9? Que nadie los cumple. Falla uno, se hace culpable de todos. Queda delante de Dios condenado. Queda delante de Dios yendo al infierno. Amigo, reciba a Jesús hoy como Salvador personal. Vamos a cantar. Pecador, ven a Cristo Jesús.